Hola chicos, ¿qué tal? Les grabo este video complementario del tema de neumática con el fin de dejar en claro algunos aspectos o dudas que pudieran tener con respecto a qué es lo que tienen que hacer en su proyecto. Voy a mostrarles ahorita, voy a ir de hecho a la cámara para mostrarles unos apuntes. Bueno, de forma general, se supone que ustedes en su proyecto debieron seleccionar al menos dos equipos que consuman aire comprimido. Esos equipos pues deben estar localizados en su planta. Supongamos que esta es un área de su planta, ustedes técnicamente deben tener localizados dos equipos al menos que consuman aire comprimido. Vamos a ponerle de nombre preliminar esos dos equipos, E1 y E2. Esos equipos puede ser que no sean puramente neumáticos, es decir, que sean electroneumáticos que requieran de electricidad y a la vez de aire a presión. Sin embargo, normalmente esta clase de equipos, si son electroneumáticos, muchas veces el consumo eléctrico de estos equipos suele ser muy bajo. Pudiera darse la situación en la que no, pues que sean equipos que requieren de mucho aire comprimido y también requieren grandes cantidades de energía, porque tienen algún motor o algún equipo ahí que consuma bastante corriente. Pero bueno, vamos a suponer en este caso que son puramente neumáticos. En ese sentido, ustedes lo que tienen que simbolizar en sus diagramas arquitectónicos es la localización de un compresor. Van a localizar un compresor. Ahorita, por ejemplo, estoy poniendo este simbolito para el compresor. Supongamos que este es su compresor. Y lo que tienen que hacer es dibujarme en su diagrama las conexiones perdón, las líneas de conexión del compresor del suministro de aire a presión hacia sus equipos. Básicamente lo que tienen que hacer es algo como esto. ¿Correcto? Y simplemente van a tener que colocar en su diagrama, en su lista de simbologías, pues que esto es un compresor, que la línea azul significan líneas de aire a presión. ¿Correcto? Bueno, técnicamente ya en la práctica esta línea azul significa que tienen tuberías y accesorios. Tuberías ¿a qué se refiere? A pues toda la serie de tubos que van a utilizar, ya sean yendo de forma horizontal, vertical, lo que va hacia los equipos, para poder suministrar el aire comprimido. Lo que tienen que hacer como parte de su proyecto es generarme una lista de todos los materiales que requieren para lograr el suministro de aire eléctrico, perdón, el suministro de aire a presión. En ese sentido, ustedes van a requerir tubos, codos, Ts y reguladores. Lo que van a hacer es generarme siempre en su proyecto una pequeña lista de esos materiales que van a utilizar. Por ejemplo, supone que de donde sale su compresor, digamos que lo que tiene es una toma de aire comprimido y lo que tienen que agarrar es hacer conexiones de tubería. Pudiera ser que de repente sale un tubo recto de 1 metro hasta llegar a la pared, luego va un codo que sube, luego otro codo que entra a la nave, luego que baja, etcétera, ¿no? Entonces todas esas instalaciones son las que tienen que tomar en cuenta para seleccionar su material, la cantidad de materiales. No sé, supongamos que les dieron 15 codos, 3 T's, 2 reguladores y 25 metros de tubo. Correcto, esta lista la tienen que tener en su documento de Word y también la tienen que tener en su en su hoja de cálculo de Excel para que pudieran realizar los cálculos de caída de presión. Bueno, adicional a esto, ustedes en sus fichas técnicas de los equipos van a encontrar que estos equipos trabajan con cierta presión. Por ejemplo, pudiera darse la situación donde este equipo trabaja con una presión de 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y este trabaje con 4.0 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, esos son dos niveles de presión diferentes. Los compresores pues trabajan a una presión constante, es decir, van a tratar de brindar una presión constante de salida.
En ese sentido, ¿cómo saber qué presión debo seleccionar de compresor? Pues bueno, ciertamente yo puedo seleccionar cualquier presión de trabajo del compresor siempre y cuando esté por arriba de la que requieren mis equipos. Por ejemplo, yo pudiera seleccionar un compresor que me dé una presión de 7.2 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y simplemente antes de cada equipo voy a tener que colocar un regulador de presión. Correcto. Un regulador de presión es un equipo que va a poder ajustar la presión de entrada y va a poder ajustar la presión de salida con respecto a la presión de entrada. Es decir, la presión de entrada va a ser de 7.2 aproximadamente, pero la va a poder ajustar a 4 kilogramos fuerza por sobre centímetro cuadrado, que es la presión de operación de este equipo, ¿correcto? Entonces, no importa a qué presión de trabajo está este equipo, hay que colocar un regulador en cada uno de estos equipos para poder ajustar la presión a la que requieren para poder trabajar. Bueno, ahora les hice un comentario allá en la hoja de especificaciones del Word donde les pongo qué tienen que colocar con respecto a su proyecto, donde les hablaba acerca de los ciclos de funcionamiento del compresor. Los compresores ciertamente debieron ver los dibujos perdón, mis videos, que son tanques. Bueno, el compresor es una máquina que lo que hace es generar aire a presión. Esa aire a presión lo guarda lo va almacenando dentro de un tanque. Cuando la presión de ese tanque alcanzó su presión de operación, por ejemplo los 7.2 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, el compresor se apaga, deja de funcionar. Se empieza a consumir el aire acondicionado, se empieza a consumir el aire a presión, se empieza a consumir, y cuando baja de cierto nivel se vuelve a encender, vuelve a arrancar hasta que vuelve a alcanzar la presión. Entonces el compresor se está encendiendo y se está apagando, se está encendiendo y se está apagando, ¿correcto? Eh, Siempre hay que lograr que los ciclos de encendido y apagado no sean tan frecuentes, porque finalmente los compresores utilizan un motor para poder funcionar, un motor junto con una banda. Entonces, el encendido y el apagado a cada rato de ese motor pudiera hacer que se esté quemando o que deje de funcionar este equipo, que se echa a perder, pues. Bueno, ahí les puse yo un límite de estos ciclos que debe hacer cada día, me parece, o cada 8 horas. No sé, creo que les puse 10 ciclos por día. No lo tengo acá presente. Pero bueno, el punto de esos 10 ciclos es que ustedes busquen un compresor que sea capaz de poder suministrar el aire a los equipos de tal manera que no se gaste más de 10 veces este tanque por cada día o por cada 8 horas, dependiendo de lo que les haya yo puesto ahí. Estos, siempre en las fichas técnicas de los compresores van a venir especificaciones como la presión de trabajo, que es básicamente esta presión a la que la presión que pueden suministrar, y el volumen de tanque. También pudiera ser que encuentren en especificaciones como que hablen del ciclo de trabajo, donde les va a decir que este equipo puede trabajar máximo eh, 1 hora por cada 20 minutos de descanso. Eso habla acerca del motor, ¿no? Que no puede estar trabajando este equipo por más de 1 hora sin apagarse, ¿correcto? Eh, Eso sucede porque se sobrecalienta el motor y finalmente se termina quemando. Pero bueno, entonces, si quieren pueden olvidarse de esa especificación técnica que seguramente viene en las fichas técnicas de estos equipos. Basta con que veamos por el momento el volumen del tanque y la presión de trabajo. Es decir, que la presión de trabajo sea suficiente para que sus dos equipos puedan funcionar. El volumen de tanque que sea lo suficientemente grande el compresor para que pueda almacenar la cantidad de aire o un décimo de la cantidad de aire que van a requerir por cada día en su proceso. Si empiezan a tener trabajos con esta parte del volumen del tanque, me pueden decir, les ajusto el número algo más razonable para sus casos en particular. Bueno, esos equipos, los equipos E1 y E2, a la vez pudiera ser que vengan con los datos de el consumo de aire, volumen de aire.
Pero es importante que vean en qué unidades, no en qué unidades, perdón, referente a qué está este volumen de aire, si es volumen de aire a presión o volumen de aire libre. Normalmente el dato que les deben de arrojar acá es el volumen de aire libre, es decir, si este aire estuviera en la atmósfera, ¿cuánto volumen estuviera ocupando? Diferente es el volumen del aire a una presión de 2.1 kilos o el volumen del aire a una presión de 4 kilogramos. A mayor presión pues va a ocupar menos espacio ese aire, va a tener menos volumen. Siempre se supone que en todos estos equipos todo se homologa hablando de aire libre. Entonces siempre les va a traer el consumo en volumen de aire libre. No va a ser el volumen real que esté consumiendo dentro de la máquina, pero sí va a ser el volumen real en términos de aire libre, de aire atmosférico. Bueno, ustedes con este volumen de aire libre, que pudiera ser, no sé, 24 litros por segundo para un equipo, para otro equipo pudieran no necesariamente tener los datos. Bueno, si tienen los datos y les viene el volumen de aire libre que consume, pueden utilizarlos directamente. Supongamos que acá trae 24 litros por segundo y acá trae 48 litros por segundo. Bueno, con eso van a calcular entonces cuánto aire libre consumen cada segundo. Entonces, en total, ¿cuánto consumirían? Van a requerir de esta línea 60, 72 litros por segundo. Con esos datos ustedes van a poder calcular mediante las tablas que les puse en el Microsoft Teams o que están en los videos, cuánto aire van o sea, van a poder calcular las pérdidas de energía por fricción, van a poder calcular o estimar cuál es el diámetro de tubería que requieren, van a poder calcular las pérdidas de energía por fricción también en los accesorios, que son los datos que tienen que calcular. En la primera tabla les mostré en uno de mis videos que les puede servir para calcular, para poder preseleccionar una tubería. Por ejemplo, acá ustedes tienen una presión inicial. Esa presión inicial se va a referir a la presión de trabajo en las líneas. La presión de trabajo en las líneas no va a ser ni 2.1 ni 4, va a ser la de 7.2, que es la del compresor. Es decir, en todas estas líneas la presión de trabajo va a ser de 7.2. Entonces lo que tienen que hacer es que buscando una presión de 7.2, por ejemplo acá hay un 7, y conociendo el caudal de aire que van a requerir, que son 72 litros por segundo, pues van a seleccionar un diámetro adecuado de tubería. En este caso acá viene litros por minuto de aire libre. Entonces vamos a hacer la conversión. 72 por 60 son 4320 litros de aire libre por minuto. A una presión de 7 kilogramos. Me da, según mi tabla, que debo de utilizar un diámetro de tubería de 3 cuartos. ¿Correcto? Aquí está, yo requiero 4300. ¿Y qué tubería soporta los 4300? Esta, la de 3 cuartos. Bueno, obviamente si yo selecciono una superior no pasa nada, lo va a poder soportar. Simplemente me va a costar un poquito más esta tubería, pero también lo va a soportar. Una más delgada, ¿qué significa? Va a haber mayor pérdida de energía por fricción. Si yo toco una tubería de aire a presión y no la calculé bien, o sea, no seleccioné una buena tubería, lo más seguro es que esta tubería esté caliente, se esté sobrecalentando esa línea, porque va a haber muchas pérdidas de energía a través de fricción. Bueno, una vez que yo ya preseleccioné mi tubería, que dije, bueno, 3 cuartos me debe funcionar adecuadamente, estas son tuberías recomendadas, puedo proceder a calcular las pérdidas de energía por fricción. Acá lo que yo voy a hacer es que, bueno, de este lado tengo mi presión de trabajo. Mi presión de trabajo es la de mi compresor. En este caso les estoy diciendo que la de mi compresor es 7.2. Después la tubería. La tubería es la que seleccioné de acuerdo a la tabla 1, que fue la de 3 cuartos. Entonces acá selecciono de tubería 3 cuartos, presión de trabajo 7.2. Y acá arriba el caudal que voy a estar con el que voy a estar trabajando, que fue de 4320. ¿Correcto? Bien. Ahora, adicionalmente yo les comenté acerca de una simulación.
pudiera ser que en uno de esos equipos, de los equipos que estén utilizando cilindros. Si cuando vean este video, supone que ya no debe haber dudas de qué es un cilindro. Esos cilindros, cuando se compran, el fabricante te pide dos condiciones. Digo, lo menos que te pide son dos características del cilindro que vas a comprar. Uno que va a ser el diámetro en milímetros, diámetro del cilindro, y otro que va a ser la carrera, igual en milímetros. Correcto. ¿Esto qué significa? Si yo tengo el diámetro de este cilindro y tengo la carrera, es decir, cuánto sale del émbolo de este cilindro, puedo obtener cuál va a ser el volumen de aire de ese cilindro, es decir, cuánto aire voy a requerir para desplazar ese cilindro. También, si es un cilindro de doble efecto que sale el émbolo y regresa de forma en automática, significa que este cilindro, para poder salir y retraerse, va a consumir dos veces este volumen de aire. Perdón. Correcto. Bueno, lo que le estoy pidiendo como parte de la unidad de aire a presión es que hagan una simulación. En esa simulación, lo que van a tener que hacer es como que suponer cómo es que funciona uno de sus equipos de aire comprimido o que utilicen aire comprimido. Pues inventando ahí un proceso, o sea, es decir, me van a suponer acá un cilindro que funciona con una válvula de dos vías, van a hacer las interconexiones, etcétera. Y me van a hacer todo el ejercicio de calcularme. Con respecto a la simulación, lo que tienen que hacer es construirme estos dos cilindros, tres cilindros, cuatro cilindros, lo que sea que estén utilizando con sus respectivas válvulas, su fuente de aire y todo. Simular, grabar que funcione y todo. Pero adicionalmente me van a tener que calcular todo con respecto a este sistema. Es decir, me van a calcular cuál es el volumen de aire libre. Correcto, cuál es el volumen de aire libre que requiere este sistema. Pero ojo, si su equipo ya trae cuánto volumen de aire libre consume, van a utilizar en sus cálculos estos volúmenes de aire libre que les está diciendo su equipo que consume. Correcto. Si su equipo no les trae ese volumen de aire libre en alguno de sus equipos, hagan sus cálculos, supongan ustedes ahí su número de cilindros, sus diámetros y todo, de un sistema cualquiera, no importa que sea ficticio. El chiste es que hagan la simulación de hacer esos cálculos, el diámetro, la carrera, cuánto se mueve, etcétera. Y me calculan el volumen de aire libre como lo marcan mis videos. En ese sentido, cuando calculen el volumen de aire libre mediante la simulación, pues lo pueden incluir en sus cálculos. Si ya les trajera ustedes, hubieran seleccionado en dos equipos que ya les trae el volumen de aire libre, háganme este ejercicio, me ponen los cálculos ahí en Excel, pero no me los incluyen como parte del cálculo final para las pérdidas de energía por fricción. Es decir, en el conteo final del aire libre para poder hacer sus cálculos en la tabla de caídas de presión y todo, no me cuenten lo que calcularon acá. Correcto, déjenlo como un ejercicio ahí de práctica nada más en su Excel y póngame lo que dice la ficha técnica de los equipos. Ahora, si por alguna razón su ficha técnica de los equipos no trajera la de alguno, el volumen, el consumo de aire libre para poder operar, pues hagan este ejercicio y lo que les dé lo utilizan como volumen de aire libre del equipo. Correcto. Entonces, al fin y al cabo, ustedes lo que tienen que tratar de tener siempre va a ser obtener este dato que va a ser volumen de aire libre. Y una vez con el volumen de aire libre van a calcular, el objetivo es calcular P de las pérdidas de energía por fricción. Formalmente esas pérdidas de energía por fricción están en unidades de presión. De hecho, las pérdidas de energía por fricción vienen en kilogramos por centímetro cuadrado. ¿Qué significa esa pérdida de energía por fricción que les estoy dando a ustedes? Si por ejemplo ustedes les dieron las pérdidas de energía por fricción de 2.1, eso significa que en esta línea
Si el compresor te está dando 7.2 kilogramos de kilogramos por centímetro cuadrado de presión, al final de esta línea te va a estar dando una presión con una pérdida de presión, es decir, 7.2 menos 2.1 te va a estar dando 5.1 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿correcto? Esa es la función, de hecho, que le calcula las pérdidas de energía por fricción. Una cosa va a ser la pérdida, una cosa va a ser la presión que esté dando el compresor y otra va a ser la presión que le esté llegando al equipo antes de poner el regulador. Entonces, antes de poner el regulador le va a llegar una presión. Y esa presión va a ser los 7.2 menos la PC que calculen. Obviamente, si tienen más de un equipo conectados acá en serie, acá va a haber una pérdida de energía por fricción. Y acá en esa toma va a haber otra pérdida de energía por fricción. ¿Qué quiere decir esto? En este pedacito ya perdí una cantidad de energía, pero cuando llega hasta acá ya perdió otra cantidad de presión por efecto de la fricción. Entonces ustedes pueden calcular cuál va a ser la pérdida de energía por fricción en cada equipo, en la entrada de cada equipo, ¿correcto? Si yo pongo un manómetro a la salida del compresor, me va a marcar 7.2. Pero si pongo un manómetro a la entrada de este compresor, de este equipo, me va a marcar una presión más pequeña, pongámosle 6.8. Y si yo pongo otro acá, me va a marcar una todavía más pequeña, 5.2, 5.1. Mientras yo esté más lejos del compresor, la presión va a ir cayendo más. Y lo que tienen que fijarse es que con todo y esa caída de presión que exista hasta este equipo, se siga teniendo la presión de trabajo que requiere el equipo o superior. En ese sentido, normalmente en la práctica, ¿qué conviene hacer siempre? Se coloca el equipo que requiere mayor presión de trabajo al principio y el equipo que requiere menor presión de trabajo al final. Pero eso ya son, la verdad, detalles muy específicos del tema de neumática. Acá no va a importar mucho cómo los ordenen, ¿correcto? Lo que quiero ver es que dibujen sus líneas, quiero ver en sus archivos de AutoCAD que hayan dibujado sus líneas. Acá sí vale la pena que pongan este pequeño plano quizás en su Word, donde se vea claramente solamente la sección donde están los equipos que utilizan aire a presión. Me hacen un recorte de la imagen y lo ponen en su Word. Quiero ver sus cálculos de pérdida de energía por fricción en su Excel, tanto de tuberías, de accesorios, que pongan cuánto se pierde energía por fricción hasta llegar al primer equipo, cuánto se pierde energía por fricción hasta llegar al segundo equipo, que me pongan cuáles son los datos crudos, cuál va a ser la presión a la salida del compresor 1, cuál va a ser la presión final entonces de la entrada del equipo 1, la presión al final en el equipo 2, cuál va a ser la cantidad de aire libre que van a utilizar al final, cuál va a ser cuántos ciclos va a tener de trabajo este compresor o cada cuándo va a estar arrancando el compresor para volver a llenar su tanque. Y ya, esos datos crudos que son el resultado final de sus cálculos son los que deben de incluirme siempre en su Word. En su Word ya deben de ponerme listas los datos muy importantes, ¿no? Como por ejemplo, para poder hacer toda la instalación de neumática se van a requerir estos materiales. El resultado final va a ser esto: la presión en el equipo 1 va a ser tal, la presión en el equipo 2 va a ser tal, la presión a la salida del compresor va a ser tal, las caídas las caídas de la presión por efecto de fricción hacia el equipo 1 tal, las caídas en el otro tal, ¿correcto? Esos datos crudos son los que quiero ver en su Word, en forma de tablita o de un texto muy sencillo. Si tienen dudas, escriban. Nos vemos.